Cuando se habla de cáncer de colon, muchas personas piensan en una enfermedad que aparece de manera repentina y que ataca sin previo aviso. Sin embargo, la realidad es muy diferente. El cáncer de colon, en la gran mayoría de los casos, no surge de la noche a la mañana, sino que se desarrolla de manera lenta, silenciosa y progresiva a lo largo de los años. Lo que comienza como pequeños cambios en las células del revestimiento del colon puede transformarse, con el tiempo, en lesiones malignas si no se detecta y se controla a tiempo. Por esta razón, conocer las señales tempranas se convierte en un factor determinante para salvar la vida de miles de personas. El colon, también conocido como intestino grueso, cumple funciones esenciales en el organismo. No solamente es el encargado de absorber agua y electrolitos de los alimentos que ya no tienen valor nutritivo, sino que también permite la formación y expulsión de las heces. Este órgano, que parece trabajar de manera silenciosa y rutinaria, es el escenario donde pueden aparecer pólipos, pequeñas protuberancias que en principio son benignas, pero que en algunos casos evolucionan hacia un cáncer. La transición de un pólipo benigno a un tumor maligno suele tardar varios años, lo que brinda una ventana de oportunidad para la prevención y la detección temprana. Hablar de cáncer de colon no es un tema menor. Según datos epidemiológicos, se encuentra entre los tipos de cáncer más frecuentes en el mundo y es una de las principales causas de mortalidad en países desarrollados y en vías de desarrollo. Lo más preocupante es que muchas personas no prestan atención a las señales iniciales, ya sea por desconocimiento, por vergüenza o por pensar que los síntomas son consecuencia de problemas digestivos comunes, como el síndrome de colon irritable, el estreñimiento crónico o una mala alimentación. La diferencia entre detectarlo en etapas tempranas o en fases avanzadas es abismal. Cuando el cáncer de colon se diagnostica en etapas iniciales, las tasas de curación son altas y los tratamientos son mucho menos invasivos. En cambio, cuando la enfermedad ya se ha extendido a otros órganos, las posibilidades de supervivencia disminuyen drásticamente y las opciones terapéuticas se limitan. Es aquí donde entra la importancia de comprender las señales de advertencia. No se trata de alarmar ni de pensar que cualquier molestia intestinal es un cáncer, sino de aprender a escuchar al cuerpo y reconocer cuando los síntomas merecen una evaluación médica. Una hemorragia rectal, un cambio repentino en el ritmo intestinal o una fatiga inexplicable no deben ser ignorados. Muchas veces son el lenguaje del cuerpo que pide atención. Para entender mejor por qué es crucial identificar estas señales, primero debemos profundizar en qué es exactamente el cáncer de colon y cómo se desarrolla. Este tipo de cáncer comienza generalmente en la mucosa intestinal, donde las células comienzan a dividirse de forma descontrolada. La formación inicial suele ser un pólipo adenomatoso, un pequeño crecimiento que se proyecta hacia el interior del colon. No todos los pólipos se convierten en cáncer, pero algunos tienen un riesgo mucho mayor de malignizarse. Es precisamente en esta etapa donde los chequeos médicos, como la colonoscopia, pueden marcar la diferencia, ya que permiten la identificación y eliminación de estos pólipos antes de que avancen. La evolución de un pólipo a un tumor maligno puede tomar entre 5 y 10 años. Esto quiere decir que existe un periodo amplio para intervenir, siempre y cuando el paciente se realice los estudios de manera preventiva. El problema es que muchas personas deciden acudir al médico solo cuando los síntomas ya son graves, perdiendo esa ventana de oportunidad que podría haber salvado su vida. Un aspecto que se debe tener en cuenta es que los factores de riesgo juegan un papel determinante en la aparición del cáncer de colon. Entre ellos se encuentran la edad avanzada, los antecedentes familiares de la enfermedad, una dieta alta en carnes procesadas y grasas, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo y la falta de actividad física. Sin embargo, cada vez más estudios señalan que también se está presentando en personas más jóvenes, lo que obliga a poner mayor atención, incluso en poblaciones que antes se consideraban de bajo riesgo. Si pensamos en la vida cotidiana,
Muchas veces los síntomas iniciales del cáncer de colon se confunden con simples problemas digestivos. Un sangrado en las heces puede interpretarse como hemorroides. Un cambio en la frecuencia de evacuación puede atribuirse a estrés o mala alimentación. Y una fatiga persistente puede justificarse con exceso de trabajo. Lo cierto es que estos signos, aunque pueden tener causas benignas, también pueden ser la primera señal de un cáncer incipiente. La detección temprana no es solamente un asunto médico, es una decisión personal que se toma cuando uno entiende que la salud es el bien más valioso. Prestar atención a las señales, hacerse chequeos periódicos y no subestimar los síntomas digestivos es una forma de proteger la vida. Aquí radica la clave de la prevención, en la capacidad de actuar antes de que la enfermedad avance y se vuelva difícil de tratar. A lo largo de este desarrollo, vamos a profundizar en las señales más importantes que pueden advertir de un cáncer de colon en sus etapas iniciales. También hablaremos de cómo diferenciarlas de otros problemas más comunes, por qué ocurren y qué estudios médicos permiten confirmar el diagnóstico. Esta información no busca generar temor, sino conciencia. La diferencia entre la vida y la muerte, en muchos casos, depende de reconocer a tiempo lo que el cuerpo está tratando de decirnos. En esta primera parte, hemos comprendido el contexto general de lo que es el cáncer de colon, cómo se desarrolla y por qué la detección temprana es tan crucial. En la siguiente parte, entraremos de lleno a describir las señales tempranas que pueden salvar tu vida. Veremos cómo se manifiestan, qué significan y cuándo es el momento de acudir sin demora a una valoración médica. En la primera parte comprendimos cómo el cáncer de colon se desarrolla lentamente y por qué la detección temprana es la clave para aumentar las posibilidades de supervivencia. Ahora es momento de entrar de lleno en las señales tempranas. Reconocerlas no significa caer en la paranoia, sino estar atentos a cambios que no debemos ignorar. A menudo, estas manifestaciones se presentan de manera discreta, casi como un susurro, pero si se les presta atención, pueden marcar la diferencia entre un diagnóstico a tiempo y una lucha contra una enfermedad avanzada. Sangrado en las heces. Una de las señales más importantes y frecuentes del cáncer de colon es la presencia de sangre en las heces. Esta sangre no siempre es evidente a simple vista, pues en algunos casos aparece como un sangrado rojo brillante y en otros como heces oscuras o negras debido a que la sangre se digiere parcialmente mientras avanza por el intestino. Muchas personas asumen que el sangrado se debe a hemorroides, sobre todo cuando el sangrado es rojo vivo y aparece al limpiarse. Sin embargo, aunque las hemorroides son comunes, nunca se debe descartar la posibilidad de un origen más serio. Un sangrado persistente, aunque sea leve, amerita siempre una valoración médica. Lo que sucede en el colon cuando aparece esta señal es que un pólipo o un tumor puede erosionar la mucosa, rompiendo pequeños vasos sanguíneos y liberando sangre. Esta pérdida de sangre no siempre es abundante, pero con el tiempo puede generar anemia. La clave está en no normalizar el sangrado y consultar oportunamente. Cambios en el hábito intestinal. Otra señal que merece atención son los cambios persistentes en la frecuencia o en la forma de evacuar. Esto incluye diarrea prolongada, estreñimiento que aparece de manera repentina o una alternancia entre ambos. También puede presentarse la sensación de evacuación incompleta, es decir, la sensación de que, a pesar de haber ido al baño, aún queda materia fecal en el intestino. Estos cambios ocurren porque un tumor puede obstruir parcialmente el colon o alterar la forma en que se desplazan las heces. Muchas personas lo atribuyen al estrés, a una mala alimentación o al consumo de ciertos medicamentos. Pero cuando el patrón intestinal cambia de manera constante durante semanas, no se debe dejar pasar. El intestino tiene un ritmo habitual que suele mantenerse estable, por lo que cualquier alteración persistente debe ser evaluada. Dolor abdominal o molestias persistentes. El cáncer de colon en etapas tempranas
puede producir dolores abdominales que se confunden con cólicos digestivos comunes. Se pueden manifestar como dolor difuso, calambres o sensación de distensión abdominal. La razón es que la presencia de una masa en el colon altera el tránsito intestinal, genera inflamación local o incluso produce obstrucciones parciales. El dolor que aparece de manera recurrente, que no se asocia a comidas específicas y que no mejora con cambios en la dieta, merece atención. Muchas veces, el cuerpo envía estas señales sutiles antes de que el tumor avance. El problema es que el paciente las ignora o las justifica con explicaciones simples, perdiendo así la oportunidad de buscar ayuda médica a tiempo. Pérdida de peso inexplicable. Una pérdida de peso significativa, sin estar haciendo dieta ni ejercicio, es otra señal que puede indicar la presencia de un cáncer, incluido el de colon. Esto ocurre porque el tumor consume energía del cuerpo y porque la inflamación crónica altera el metabolismo. Además, algunos pacientes pierden el apetito debido a las molestias digestivas, lo que acelera la disminución de peso. Si una persona comienza a notar que baja de peso sin causa aparente, especialmente si lo acompaña con fatiga o cambios intestinales, no debe considerarse algo positivo automáticamente. Bajar de peso sin proponérselo puede ser el reflejo de una enfermedad que requiere atención inmediata. Fatiga y anemia. Cuando el sangrado del colon es lento pero constante, el cuerpo pierde hierro progresivamente. Esta pérdida conduce a anemia, la cual se manifiesta con cansancio extremo, debilidad, palidez y sensación de falta de aire al realizar esfuerzos mínimos. Muchas veces, la anemia por deficiencia de hierro en adultos mayores tiene como causa un sangrado oculto en el tubo digestivo, y el cáncer de colon es una de las primeras condiciones a descartar. La fatiga que no mejora con el descanso y que interfiere con las actividades cotidianas debe considerarse un signo de alarma. No se trata de un cansancio normal por exceso de trabajo o falta de sueño, sino de una fatiga persistente que refleja un desequilibrio en el organismo. Cambios en la forma de las heces. Un detalle que muchas veces pasa desapercibido es la forma de las heces. Cuando un tumor crece en el colon, puede estrechar el espacio por donde transitan los desechos, haciendo que las heces se vuelvan más delgadas, en forma de cinta o lápiz. Aunque esto puede tener otras causas como espasmos intestinales, también puede ser una manifestación temprana de un tumor obstructivo. Prestar atención a la forma, consistencia y frecuencia de las evacuaciones es esencial. El cuerpo comunica sus problemas a través de estos cambios, y aprender a observarlos puede salvar vidas. Sensación de urgencia para evacuar. Algunos pacientes con cáncer de colon experimentan una necesidad frecuente de ir al baño, incluso cuando el intestino ya está vacío. Esta urgencia se conoce como tenesmo rectal y ocurre porque el tumor irrita el colon o el recto, provocando la falsa sensación de que aún queda materia fecal. Este síntoma suele confundirse con hemorroides o con inflamaciones benignas, pero su persistencia requiere una revisión médica inmediata. Náuseas y vómitos. En etapas más avanzadas, cuando el tumor comienza a obstruir el colon de manera importante, pueden aparecer náuseas y vómitos debido a la dificultad para el paso de los alimentos y desechos. Aunque este no suele ser un síntoma inicial, en algunas personas con tumores en ciertas localizaciones puede manifestarse antes de lo esperado. La obstrucción intestinal es una complicación seria que requiere atención hospitalaria urgente. Malestar general y fiebre ligera. El cáncer de colon también puede provocar inflamación sistémica, lo que se traduce en fiebre de bajo grado, sudoración nocturna y malestar general. Estos síntomas son inespecíficos, pero cuando se combinan con cambios intestinales y pérdida de peso, constituyen una señal de alerta que no se debe minimizar. En la parte anterior repasamos las señales tempranas más frecuentes del cáncer de colon. El gran desafío es que muchas de estas manifestaciones también pueden deberse a enfermedades benignas y comunes,
lo que lleva a confusión, retraso en la consulta y, en algunos casos, a un diagnóstico tardío. Por eso es fundamental aprender a diferenciar, dentro de lo posible, cuándo un síntoma es probablemente un problema menor y cuándo debe considerarse como un signo de alarma que justifica acudir a un especialista. Diferenciar hemorroides de sangrado por cáncer. El sangrado rectal es uno de los motivos más frecuentes de consulta. En el caso de las hemorroides, la sangre suele ser roja brillante, aparece al final de la evacuación y a menudo se observa en el papel higiénico. Generalmente, no se acompaña de cambios importantes en las heces ni de síntomas sistémicos. En cambio, el sangrado asociado al cáncer de colon puede presentarse de manera más variada. Puede ser rojo oscuro o incluso manifestarse como heces negras debido a que la sangre se ha digerido parcialmente. A menudo se combina con cambios en la forma o en la frecuencia de las evacuaciones. Además, este sangrado puede ser persistente y llevar a anemia, algo que no suele ocurrir con las hemorroides comunes. La diferencia crucial está en la persistencia y en la presencia de otros síntomas acompañantes. Diferenciar colon irritable de cambios por cáncer. El síndrome de intestino irritable es un trastorno muy común que puede causar diarrea, estreñimiento, dolor abdominal y distensión. Sin embargo, a diferencia del cáncer, no causa pérdida de peso inexplicable, no genera anemia y no provoca sangrado rectal. Los síntomas del colon irritable suelen mejorar con cambios en la dieta, reducción del estrés y algunos medicamentos. Mientras que en el cáncer los síntomas progresan con el tiempo y se vuelven cada vez más notorios. Es muy frecuente que las personas atribuyan sus molestias digestivas al colon irritable sin buscar confirmación médica, lo que puede enmascarar la presencia de un tumor. Cualquier cambio en el hábito intestinal que persista más de algunas semanas debe ser evaluado con estudios específicos. Diferenciar infecciones intestinales de cáncer. Las infecciones intestinales, como las producidas por bacterias o parásitos, también causan diarrea, dolor abdominal y a veces sangre en las heces. Sin embargo, suelen estar acompañadas de fiebre, malestar agudo y un inicio súbito después de consumir alimentos contaminados. Una infección intestinal, en la mayoría de los casos, es autolimitada o responde a un tratamiento antibiótico adecuado. El cáncer de colon, en cambio, presenta síntomas progresivos y persistentes que no mejoran con antibióticos ni con cambios simples en la dieta. Además, la combinación de pérdida de peso, anemia y alteraciones persistentes en las evacuaciones apunta más a un origen maligno que a una infección pasajera. La importancia de la persistencia y combinación de síntomas. La clave para diferenciar un cáncer de colon de otros problemas digestivos comunes radica en observar la duración y la combinación de síntomas. Un sangrado aislado puede ser una fisura anal, una diarrea breve puede deberse a una comida en mal estado y un episodio de estreñimiento puede ser consecuencia de una dieta baja en fibra. Pero cuando estos síntomas se repiten, se prolongan por semanas o se presentan junto con pérdida de peso, fatiga y anemia, el escenario cambia por completo y se debe considerar la posibilidad de un cáncer. El cuerpo tiene la capacidad de adaptarse y muchas veces envía señales sutiles durante meses o incluso años antes de que una enfermedad se manifieste de manera severa. Escuchar al cuerpo implica no normalizar síntomas que claramente alteran la calidad de vida. Herramientas diagnósticas para detectar el cáncer de colon. Una vez que aparecen las señales de alarma, el siguiente paso es acudir a un especialista. El médico puede indicar varias pruebas diagnósticas para confirmar o descartar la enfermedad. Entre las más utilizadas están examen de sangre oculta en heces. Permite detectar pequeñas cantidades de sangre que no son visibles a simple vista. Es una prueba sencilla y de bajo costo que puede hacerse de manera anual en personas de riesgo. Pruebas de ADN en heces. Analizan el material genético presente en las evacuaciones para identificar mutaciones asociadas al cáncer.
aunque son más costosas, ofrecen un panorama adicional. Colonoscopia. Es el examen más importante y preciso. Consiste en introducir un tubo flexible con una cámara en el colon, lo que permite visualizar directamente la mucosa intestinal. Si se encuentran pólipos, se pueden extirpar durante el procedimiento y enviarlos a estudio. Esto no solo diagnostica, sino que también previene. Sigmoidoscopia flexible. Similar a la colonoscopia, pero examina solo el tramo final del colon. Puede ser útil en casos específicos, aunque no sustituye a la colonoscopia completa. Pruebas de imagen. La colonografía por tomografía computarizada o colonoscopia virtual es una alternativa cuando no se puede realizar una colonoscopia tradicional. Cada una de estas pruebas tiene indicaciones específicas, pero lo más importante es que el paciente con síntomas no demore en acudir a consulta. Un estudio a tiempo puede ser la diferencia entre extirpar un pólipo y enfrentar un tumor avanzado. Factores que justifican un chequeo incluso sin síntomas. No todas las personas que tienen cáncer de colon presentan síntomas en las etapas tempranas. Por eso existen recomendaciones de chequeos preventivos. En general, se aconseja que los adultos comiencen a realizarse colonoscopias a partir de cierta edad, incluso si se sienten sanos. Esto se debe a que los pólipos precancerosos no producen síntomas y solo pueden detectarse mediante estudios. Además de la edad, otros factores que justifican un control preventivo son los antecedentes familiares de cáncer de colon, la presencia de enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, y ciertos síndromes hereditarios que predisponen al cáncer. Las personas con estos factores deben iniciar los chequeos mucho antes de lo habitual y con mayor frecuencia. La importancia de la conciencia personal, aunque los médicos juegan un papel central en la detección, la responsabilidad inicial recae en cada persona. Reconocer que un síntoma no es normal, vencer la vergüenza de hablar de problemas intestinales y decidir acudir a una consulta son pasos fundamentales para la detección temprana. Muchas vidas se pierden no porque la ciencia no tenga herramientas, sino porque el paciente ignoró o postergó su decisión de consultar. Después de haber explorado cómo se desarrolla el cáncer de colon, cuáles son sus señales tempranas y cómo diferenciar sus síntomas de otras enfermedades digestivas comunes, es el momento de hablar de prevención y acción. Aquí se encuentra la verdadera clave para salvar vidas. Porque aunque la medicina moderna cuenta con tratamientos cada vez más efectivos, nada es tan poderoso como impedir que la enfermedad se desarrolle o detenerla en sus primeras fases. La importancia de la prevención primaria. La prevención primaria consiste en reducir los factores de riesgo que favorecen el desarrollo del cáncer de colon. Aunque existen elementos que no se pueden modificar, como la edad o los antecedentes familiares, hay otros que dependen directamente del estilo de vida. Una alimentación equilibrada desempeña un papel central. Se ha demostrado que las dietas ricas en fibra, frutas, verduras y cereales integrales favorecen la salud del colon, mientras que el consumo excesivo de carnes procesadas, embutidos, grasas saturadas y comidas ultraprocesadas aumenta el riesgo de desarrollar pólipos y tumores. La fibra no solo ayuda a mantener un tránsito intestinal adecuado, sino que también favorece la eliminación de sustancias cancerígenas a través de las heces. La actividad física es otro pilar fundamental. El ejercicio regular no solo ayuda a controlar el peso corporal, sino que también reduce la inflamación sistémica y mejora la motilidad intestinal. Incluso caminatas diarias pueden marcar la diferencia. Por el contrario, el sedentarismo prolongado incrementa el riesgo de cáncer de colon y de muchas otras enfermedades crónicas. El tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol también deben considerarse enemigos del colon. El humo del tabaco contiene sustancias carcinógenas que afectan no solo a los pulmones, sino a todo el sistema digestivo. El alcohol, por su parte,
produce metabolitos que dañan el ADN de las células intestinales. Dejar de fumar y moderar el consumo de alcohol son decisiones que tienen un impacto directo en la prevención. Mantener un peso saludable también se relaciona con una menor incidencia de cáncer de colon. La obesidad genera inflamación crónica y resistencia a la insulina, condiciones que favorecen la aparición de tumores. Un equilibrio entre alimentación sana y ejercicio físico es la mejor herramienta para alcanzar y mantener un peso adecuado. Prevención secundaria. La detección temprana. La prevención secundaria se centra en identificar la enfermedad cuando todavía no ha progresado. Aquí es donde los chequeos médicos adquieren un valor incalculable. La colonoscopia sigue siendo la prueba de oro porque permite no solo detectar tumores en etapas iniciales, sino también eliminar pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Es como tener la oportunidad de detener la enfermedad antes de que comience. Las recomendaciones internacionales sugieren que los adultos inicien controles regulares a partir de cierta edad, aunque este umbral puede variar dependiendo de los antecedentes familiares y los factores de riesgo individuales. En personas con familiares directos que han tenido cáncer de colon, el control debe empezar mucho antes, incluso en la juventud. Lo mismo aplica para quienes padecen enfermedades inflamatorias intestinales crónicas. El examen de sangre oculta en heces, aunque menos preciso que la colonoscopia, puede servir como un primer filtro en poblaciones amplias. Si el resultado es positivo, se indica una colonoscopia para confirmar el diagnóstico. La combinación de métodos aumenta las posibilidades de detectar lesiones tempranas. El papel de la educación y la conciencia social, un obstáculo importante en la lucha contra el cáncer de colon es el desconocimiento. Muchas personas sienten vergüenza de hablar de problemas intestinales, lo que retrasa la consulta. En otras ocasiones, minimizan los síntomas porque creen que se deben a causas simples como hemorroides o colon irritable. Es necesario fomentar la educación en salud para que la población entienda que hablar de evacuaciones, de sangrado rectal o de cambios en el ritmo intestinal no es un tema tabú, sino un asunto de vida o muerte. Las campañas de concientización pública tienen como objetivo romper esa barrera de silencio y promover la realización de chequeos preventivos. En países donde se han implementado programas de detección temprana a nivel poblacional, las tasas de mortalidad por cáncer de colon han disminuido significativamente. Esto demuestra que la prevención no es un concepto abstracto, sino una estrategia real y efectiva que salva miles de vidas cada año. El rol del paciente en su propia salud. Ningún médico puede estar presente en el día a día de una persona para notar los primeros síntomas. Por eso, el paciente mismo debe convertirse en el guardián de su salud. Observar el cuerpo, prestar atención a las señales y no postergar las consultas es una responsabilidad individual. Si aparece un sangrado, si hay un cambio persistente en el hábito intestinal o si la fatiga y la pérdida de peso se hacen evidentes, no se debe esperar a que los síntomas se agraven. Cuanto más temprano se consulte, más sencillo será el tratamiento y mayores serán las posibilidades de curación. Además, es importante que los pacientes comuniquen de manera clara y detallada sus síntomas al médico. La información que proporcionan puede guiar el diagnóstico y evitar confusiones. Una descripción vaga o incompleta puede retrasar los estudios necesarios. Avances médicos y tratamientos actuales. Cuando el cáncer de colon se detecta a tiempo, la cirugía para extirpar el tumor suele ser curativa. En muchos casos, ni siquiera se requiere quimioterapia si el tumor se encuentra en una etapa inicial. Sin embargo, cuando la enfermedad avanza, el tratamiento se vuelve más complejo, requiriendo combinaciones de cirugía, quimioterapia y en algunos casos radioterapia. Los avances en terapias dirigidas y en inmunoterapia han abierto nuevas posibilidades para pacientes con enfermedad avanzada, mejorando la calidad de vida y extendiendo la supervivencia. Sin embargo, estos tratamientos, aunque valiosos,
no reemplazan el beneficio de la prevención y la detección temprana. Reflexión final. El cáncer de colon es una enfermedad seria, pero no invencible. Se trata de un tipo de cáncer que, a diferencia de muchos otros, ofrece una ventana amplia de tiempo para ser prevenido o detectado en fases tempranas. La clave está en no ignorar las señales, en actuar con responsabilidad frente a los síntomas y en acudir a los chequeos preventivos aun cuando se sienta que todo está bien. La vida no se pierde de un día para otro por esta enfermedad. El cuerpo habla, avisa, insiste. La diferencia está en si escuchamos esos avisos o los dejamos pasar. Un sangrado que se repite, un cambio persistente en las evacuaciones o una fatiga inexplicable son mensajes claros. Ignorarlos es darle ventaja a la enfermedad. Atenderlos es darle una oportunidad a la vida. La mejor arma contra el cáncer de colon es la información. Saber cuáles son los factores de riesgo, reconocer las señales tempranas y acudir a los chequeos adecuados son pasos concretos que pueden salvar millones de vidas. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia y con la determinación de cuidar el órgano silencioso que día a día sostiene nuestro equilibrio digestivo. Con esta cuarta parte cerramos el desarrollo completo del tema. Hemos visto qué es el cáncer de colon, cuáles son sus señales tempranas, cómo diferenciarlas de otros problemas comunes, qué herramientas diagnósticas existen y qué medidas de prevención y estilos de vida pueden reducir el riesgo.